Habilidad numérica, módulo 9, ejercicios propuestos nivel básico. Problema número 21. Nos piden la comparación en términos de razón entre 20 libras de grano B y 20 libras de grano A. En el gráfico que nos entregan, que nos muestran, vemos claramente cómo el grano B cuesta el doble del grano A para paquetes de igual peso, en este caso 50 kilos. Si en paquetes de 50 kilos se ve que la relación es 40-20, es decir, 2-1, en paquetes de 20 libras también va a ser 2-1. Es decir, que la respuesta es el doble, 2-1. Opción C. Pregunta número 22. Referido al mismo gráfico de la pregunta anterior, nos piden cuántos kilos de grano B se podrán obtener por 30 bolívares. Tenemos que plantear una sencilla regla de 3, donde colocamos kilos y bolívares. Kilos, bolívares. Gráfica nos muestra cuesta 40 kilos para 50 kilos de grano B, 50 el precio es 40 bolívares. Entonces, ¿cuántos kilos será para 30 bolívares? Una regla de bolívares simple y directa nos va a dar como una regla de 3 en cruz, directa, como ya sabemos, en cruz, y nos va a dar que x es igual a 50 por 30 entre 40. Simplificamos 0 con 0 y nos va a quedar 50 por 3, 150 entre 4, que nos va a dar 37,5, opción B. Pregunta número 23, referido al mismo gráfico de las dos preguntas anteriores. Nos preguntan qué es falso. Recordemos siempre subrayar para no cometer errores y responder por descuido la respuesta correcta y no la falsa. Viendo bien las opciones, como ya hemos explicado anteriormente, es importante escoger cuál probar primero y siempre comenzamos por aquellas opciones que nos impliquen menos trabajo, que nos demoren menos tiempo. Nos damos cuenta que las opciones A y B implican cálculos, reglas de 3 y cálculos. En cambio, la opción C y D, el cálculo es mínimo. Vamos entonces a probar primero la opción C. Esta opción nos dice que el grano C cuesta un 50% más que el promedio de los otros dos granos. Como el grano B tiene un precio de 40 y el grano A tiene un precio de 20, el promedio obviamente es 30. Estamos hablando por paquetes de 50 kilos. Ahora, ¿es el grano C, cuyo precio es 60, un 50% más que 30? No, porque el 50% de 30 sería 15. Y si fuera así, daría 45 y no 60. Por lo tanto, la primera alternativa que acabamos de probar resultó ser la falsa, es decir, la que hay que marcar, opción C. Pregunta número 24. Nos piden el porcentaje aproximado. Importante notar que nos piden aproximado y es una buena práctica subrayar entre enero y febrero en pizzas. Entonces nos concentramos en ese rubro. Entre enero y febrero en pizzas, es decir, que tenemos que calcular o tener claro cuál es la medida en enero, la medida en febrero y hallar la variación absoluta, que luego hay que pasarla a variación porcentual. Este va a ser el proceso que vamos a seguir. Lo primero es chequear pizzas entre enero y febrero. En enero, pizza fue aproximadamente 350, según se lee en el gráfico. Y en febrero, pizza fue 600. Es decir, que la variación fue de 250. Y ahora, ¿cómo llevamos la variación absoluta a porcentual? Sabemos que tenemos que dividir la variación absoluta entre el valor de referencia, que en este caso es el valor inicial, que sería el valor de enero, que es 350. Y esto llevarlo a porcentaje multiplicando por 100%. Tachamos los ceros. Y ahora, en lugar de hacer el cálculo y perder tiempo en ello, vemos las opciones, siempre hay que ver las opciones primero, y nos damos cuenta que la respuesta es la opción B,
puesto que 25 es mucho más de la mitad de 35 y es la única opción que tiene concordancia con esa idea. Pregunta número 25. Nos piden la razón, es decir, la división entre la cantidad total entre marzo y enero. Como el orden es marzo y enero, dividimos marzo en el numerador, enero en el denominador, y ahora revisamos las cantidades totales. En marzo tenemos que en pizza fue aproximadamente 250, en parrilla fue 200 y en pollo fue 150. En enero tendríamos, ya habíamos calculado, la pizza que es 350, más vemos que parrilla y pollo ambas fueron 200, o sea, sería 200 dos veces, y esto nos va a dar un total arriba 600 y abajo 700. Simplificamos dos ceros y nos quedó 6 entre 7, que es opción C. Pregunta 26. Nos piden, respecto al mismo gráfico, ¿cuántos pollos se venderán en abril si se espera un incremento porcentual como el que hubo en las pizzas entre enero y febrero? Ya en la pregunta 24 hemos calculado que la variación porcentual de las pizzas entre enero y febrero era aproximadamente de un aumento del 70%. Entonces, para saber cuánto serían las ventas en abril del pollo, pasaríamos pollo en marzo, que fue 150, y deberíamos decir que pollo en abril va a ser 150 más el 70% de ese valor inicial 150. Y no hace falta sacar los cálculos porque nos damos cuenta que el 70% es más de la mitad. Si fuera la mitad serían 75, daría 225 y las opciones ninguna la contempla, por lo tanto es NA. Si hiciéramos el cálculo de todas maneras nos daría unos 255. Pregunta número 27. El siguiente gráfico puede representar. Tenemos un gráfico, coordenada Y, coordenada X, y vemos que el gráfico tiene una naturaleza creciente. Conforme aumenta X, aumentará Y. Veamos las opciones. Opción A, los beneficios del cigarrillo y del alcohol, que es X, que es Y, beneficios del cigarrillo y del alcohol, suena absurdo. Opción B, la velocidad de un avión mientras aterriza, esto sería el tiempo, y esta sería la velocidad del avión, y es absurdo que el avión vaya acelerando o aumentando la velocidad mientras aterriza. Debería ir bajando la velocidad, decreciendo. C, la temperatura del agua mientras se congela, también sería decreciente, no creciente. Tiene que ser la D, el agua dentro de una lancha que se hunde. Obviamente, la cantidad de agua mientras la lancha se va hundiendo va creciendo. Entonces la D es la mejor opción de las propuestas. Pregunta número 28. Es una pregunta simplemente de observación. La menor diferencia de altura, vemos las opciones, nos damos cuenta claramente que es la opción C entre Nix y Jazz, porque entre Nix y Jazz la diferencia es 0,02 metros, es decir, 2 centímetros, y es la menor que existe. Pregunta número 29. Tenemos múltiples opciones. Veamos cuál nos conviene ver primero. La 1. Sam obtuvo el mejor promedio de los tres. Como los tres tienen 3 notas, tendrá el mejor promedio quien sume más. Si sumamos las notas de Sam, nos da 15 y 12, 27 y 10, 37. Claramente Toño no hace falta ni sumarlo, está muy por debajo. Y Tere nos da 11 y 14, 25 y 12, 37. Por lo tanto, como Sam y Tere tienen la misma suma, tendrán el mismo promedio, que será 37 entre 3. Entonces no es cierto, es falso que Sam haya tenido el mejor promedio. Por lo tanto, descartamos las opciones que tengan la opción 1.
Las alternativas A y C quedan descartadas y nos queda o solo 2 o 2 y 3. Por lo tanto, ya la 2 sabemos que tiene que ser cierta, tiene que ser verdadera y solamente probamos la 3. Toño promedió entre física y química. Vamos a ver, la nota de física de Toño es 0,7, la de química es 0,5. Claramente el promedio va a ser el nota intermedia, que es 0,6, y eso es, según el enunciado, la mitad de los puntos que obtuvo Tere en química, y Tere en química obtuvo 12. Correctamente es la mitad, 6 de 12, por lo tanto es correcta la opción D. Pregunta número 30. Nos dan una tabla donde se ven las ventas de galletas mensualmente. Vemos que el total es la suma de 30 más 105 más 15, que es 150. Y ahora nos dicen que si queremos producir 1000, ¿cuántas de chocolate debemos producir? Chocolate. Por lo tanto, haremos una regla de 3. Si el total es 150 y chocolate se hacen 105, si quisiéramos hacer un total de 1000, ¿cuántas serían de chocolate? X va a ser igual, como es una regla de 3 directa, se despeja en cruz, 1000 por 105 sobre 150, y eso nos va a dar 700, opción A.